Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición poderme dirigir a ustedes y es un privilegio poder hoy comunicarme con ustedes a través de este medio para seguir siendo edificados a través del discipulado con el manual de identidad. Es importante que nosotros mantengamos constante el proceso para poder ser edificados de una manera gradual, ascendente, de tal manera que cada día vayamos desarrollando y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es: somos iglesia, pero somos iglesia como organismo viviente. Esto es muy importante para nosotros hoy entenderlo y poderlo estudiar, para que la iglesia, como vimos en la enseñanza de la semana pasada, vimos la importancia de ser iglesia como cuerpo con identidad corporativa. Esto va a definir hoy en nosotros la importancia de entender que somos iglesia como organismo viviente. Por favor, veamos las preguntas para reflexionar. La primera de ellas tiene que ver con esto: ¿qué idea le surge cuando se habla de iglesia? ¿Qué idea le surge? Lo importante de esto es lo que las escrituras nos dicen. Yo puedo pensar una cosa, yo puedo imaginarme algo, puedo tener una idea vaga de algo, pero las escrituras son el fundamento, son la base, la que determina qué es iglesia, porque hay muchos conceptos de lo que es iglesia. Y hoy, en el transcurso de esta enseñanza, nos daremos cuenta qué es iglesia. La segunda pregunta dice: ¿será lo mismo iglesia que religión? ¿Qué cree usted? Yo definitivamente entiendo lo que es iglesia y sé lo que es religión. Nosotros no fuimos llamados a cumplir ciertas normas y a repetir ciertas cosas, pero fuimos llamados a tener un estilo de vida que es totalmente diferente a una religión. No somos religiosos, somos espirituales, somos iglesia, y como iglesia nosotros somos un organismo viviente. La tercera pregunta es: ¿cuál es la iglesia verdadera? Parece que estas preguntas nos están en este momento poniendo en alerta, con las antenitas paradas, diciendo: ¿qué están hablando ahí? ¿Qué están diciendo allí? Pues hoy vamos a descubrir cuál es la iglesia verdadera también. Y por consiguiente tenemos que ver el texto a memorizar. Dice la escritura en Efesios, vayamos a las escrituras, por favor. Vamos a leerlo completo acá, porque aquí definitivamente están algunas partes del versículo que nos interesan hoy que usted memorice, que usted ya vaya incluyéndolo en su estilo de vida para poder ir desarrollando cada día, cada tema, y que así vaya cada tema, cada día, cada semana, ir creciendo y desarrollándose en el Señor como un buen discípulo de Cristo. Dice el texto así en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice que amó a la iglesia y se entregó por ella, dice. Qué tremendo. Verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Hoy entonces este texto en nuestro manual de identidad nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ese es el propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es importante memorizarlo, es importante entenderlo, pero importante es ejecutarlo. Esto nos va a ir dando claridad sobre lo que somos como iglesia, como organismo viviente. Fíjese, es un organismo viviente. Muchos carecen del organismo viviente, por eso es que son religiones. Pero nosotros tenemos estilo de vida, novedad de vida. Y esto es importante porque reflejamos en este proceso a Cristo, que es el todo en todos, que lo llena todo y en todos. Ahora, en el contenido de la lección vamos a ver dos cosas importantes a desarrollar. Una de ellas es estructura y la otra es el privilegio. Cuando nosotros hablamos de esta iglesia como organismo viviente, hay algo aquí muy importante. Por ejemplo, si yo comenzara a decir que el tema del reino de Dios es para unas personas privilegiadas que por leer mucho la Biblia o por orar mucho tienen el privilegio de ser ellos los únicos que pueden desarrollar el tema o que pueden vivir ese tema y le darán importancia a ese tema, pero como es solo para cierto grupo específico, entonces el problema es que yo empezaría a perderle interés a ese tema, no le prestaría la atención adecuada a ese tema y entonces me mostraría indiferente, me mostraría como que es algo que no me interesa o algo en otras partes o en otra forma que no es para mí, y entonces me portaría y me vería como alguien negativo ante este tema, si es que yo pensara que fuera el privilegio de alguien. Por eso cuando empezamos con esta enseñanza, que es la enseñanza número 8 del manual de identidad, encontramos nosotros entonces un pasaje de la escritura que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto tiene que ver con relación a que si yo no entiendo que fui llamado a ser parte de esta iglesia y que tengo una función específica como cuerpo, definitivamente perderé el interés, pero al mismo tiempo estaré desubicado, pero al mismo tiempo, fíjese bien, estaría indiferente y con una actitud negativa, porque eso no es para mí. Mire qué tremendo esto. Cuando nosotros hablamos del concepto de iglesia, este concepto ha causado malas interpretaciones, pues al no entenderlo plenamente, se limita nuestra identidad como iglesia de Jesucristo. Fíjese qué tremendo. ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? No qué cree usted de la iglesia o qué mira usted en la iglesia, no, el concepto de iglesia. Esto ha permitido muchas interpretaciones, lo que es iglesia, lo que no es iglesia, lo que parece ser la iglesia o lo que debiera ser la iglesia. Veamos la estructura. ¿Qué habla de la estructura?
cuando hablamos de la estructura, la idea que tenemos cuando hablamos de iglesia es la de una construcción de 4 paredes. Mire qué tremendo. Con techo, con puertas, con ventanas, con sillas y con otros objetos dentro de ese inmueble. Esa es la idea que tienen muchos de lo que es iglesia, refiriéndose a esa estructura. Sin embargo, esto define más bien una estructura construida con diversos tipos de materiales, y a la que generalmente la Biblia le llama templo o casa de Dios, que en el Antiguo Testamento era el tabernáculo, el templo de Salomón, y en el Nuevo Testamento el templo de Jerusalén. La Biblia, las Escrituras definen que es el templo donde se reúne la iglesia. Es aquí donde ya vamos viendo 2 cosas importantes: la estructura y el organismo viviente. Lo que es la estructura, las paredes, techo, pero lo que se reúne dentro de esas paredes y ese techo es la iglesia. En otras palabras, iglesia no es esas 4 paredes. Iglesia es usted, soy yo, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Somos un organismo viviente. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos entonces que el templo es el lugar donde se reúne la iglesia, estamos claramente identificando qué es templo y qué es iglesia. El templo, la estructura, el organismo viviente que se reúne en esa estructura como cuerpo, como iglesia, para magnificar, exaltar, glorificar, exaltar el nombre del Señor como iglesia. El fundamento en la vida de cada discípulo como iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, es la roca, la principal piedra del ángulo. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 18, para que entendamos estas enseñanzas o esta enseñanza. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo el Señor? Dice: sobre esta roca, hablando de Jesucristo, sobre esta roca, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia. Recuerde que no está hablando de estructura, está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, quienes han sido lavados con la sangre de Jesucristo, los que formamos la iglesia. Entonces viene el Señor y dice: edificaré mi iglesia. No está hablando de una estructura material, sino de la iglesia de Jesucristo como un organismo viviente. Ahora, pero hay otro pasaje que tenemos que ver en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice Primera de Pedro 2, del 4 al 8: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dice, organismo viviente, sed edificados, dice,
como casa espiritual. ¿Qué casa somos nosotros? Espiritual, un organismo viviente. Dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí encontramos entonces en estas escrituras que Jesucristo no se está refiriendo a una estructura material, a un templo construido con diferentes clases de materiales. Se está refiriendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los redimidos, a los que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, los que van a ser edificados, los que van a ser puestos en el templo para adorar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener claro lo que es templo y lo que es iglesia. Tú y yo somos iglesia, que nos reunimos constantemente en el templo para ser edificados por nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto entonces. Hay una de las cuestiones que a mí me interesa mucho enmarcar. Una de las cosas que debe quedar muy claro en nosotros, y es esta. Veamos por favor lo que dice Juan capítulo 15, que es importante para nosotros poder ver lo que dice la escritura acerca de la iglesia que somos nosotros. Dice Juan 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero escuche la última parte que dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y si él dice que no podemos, no podemos. ¿Quién mejor que él lo sabe? Ahora usted y yo lo sabemos. Es importante permanecer como iglesia en el templo, como un organismo viviente. Somos piedras vivas, dice la palabra. Por lo tanto, necesitamos permanecer, mantenernos, estar involucrados en todos los aspectos del templo, la iglesia, para que podamos ser edificados. Quiero que pongamos atención a este punto de nuestros manuales, y es con relación a el privilegio. Esto es muy importante. A muchos nos gustan los privilegios, nos encantan los nombramientos, nos encantan que nos tomen en cuenta y nos gusta participar. Como un organismo viviente, no digo que sean malos los privilegios, son buenos en el lugar correcto, en la ubicación correcta. Por eso es importante ver qué es el privilegio y qué son los privilegios. Ve aquí conmigo en su manual. Dios en su plan divino estableció que todo aquel que ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo forma parte
de la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre, como dice en Hechos 20:28. Jesús no vino a morir, oiga bien, por una estructura material, sino por cada uno de nosotros, los que creemos en su nombre, los que reconocemos su señorío. Por consiguiente, nos hemos convertido en su iglesia. Esa es la que Él edifica. Esa es por la cual Él murió. Esa fue por la cual derramó su sangre. Esa iglesia la formamos usted y yo, que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que es lo que Él amó y por lo cual se entregó, que es la iglesia. Es importante. Amó a la iglesia y se entregó por ella, no por el templo, sino por la iglesia, no por una estructura, sino por un organismo viviente. Ahora, vea esto. No se está refiriendo entonces a un templo, se está refiriendo a una iglesia. Usted y yo juntos somos la iglesia del Señor. Esto quiero que quede bien claro, porque si no seguiremos con las ideas, con los criterios, con los pensamientos de otros, sin tener claro el entendimiento. Yo soy iglesia, donde yo voy va la iglesia, lo que yo hago en la iglesia, lo que yo hablo en la iglesia, lo que yo expreso es la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia, juntos somos la iglesia del Señor. Cuando un discípulo no comprende esta verdad, se limita y suele fácilmente confundir el privilegio con los privilegios. Ponga mucha atención a esto: el privilegio con los privilegios. Tal es el caso de aquellas personas que asisten al templo, oiga bien, que asisten al templo solamente cuando les toca cumplir con un privilegio, como por ejemplo el dar la bienvenida. ¿Cuál otro? Tocar algún instrumento, recoger las ofrendas, dirigir los cantos, predicar, o bien cuando hay algún programa especial. Déjeme decirle, esta conducta los lleva a descuidar el privilegio más grande. ¿Y cuál es el privilegio más grande? Que la iglesia, óigame bien, que somos iglesia con identidad que Cristo nos dio. Él dice que edificará su iglesia. Entonces yo no debo asistir al templo porque tengo un privilegio. No, asisto al templo porque soy iglesia. Tenga o no tenga privilegios, me tomen o no me tomen en cuenta, me toque servir o no me toque servir, tengo que predicar o no tenga que predicar, yo debo ir al templo, estar en el templo, porque tengo el privilegio más grande, que soy iglesia. Y como iglesia yo debo estar en el templo. ¿Para qué? Para ser edificado, porque soy cuerpo, el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque soy un organismo viviente, formo parte de ese organismo viviente, soy piedra viva y no estoy por los privilegios, sino por el privilegio de ser iglesia. ¿Cuánta gente se va molesta porque no le dan privilegio? No ha entendido que el privilegio más grande es ser iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia.
Ese es el privilegio más grande que usted tiene. Pero cuánta gente, al quitarle sus privilegios, también de esta manera se ausentan del templo. Y nos damos cuenta que estaban por privilegios, no por el privilegio de ser iglesia, sino por lo que hacía, porque era hábil para hacerlo, porque era bueno para hacerlo, pero sin el entendimiento de ser iglesia. Por eso es importante para nosotros hoy definir y estar completamente edificados en el fundamento, la palabra, que es templo, que es iglesia. Como iglesia soy un organismo viviente y funciono dentro de la iglesia, soy parte de la iglesia y como tal mi privilegio más grande es ser iglesia. No confundamos el privilegio con los privilegios. Definitivamente hay que servir al Señor, hay que servirlo, hay que obedecer, hay que meternos, hay que desarrollar, pero no es por los privilegios que yo voy al templo. Voy al templo porque soy iglesia. Que quede bien claro esto. Ahora, cuando reconocemos y aceptamos el sacrificio de Cristo, déjeme decirle, nosotros tenemos un compromiso serio de amor, con amor y por amor. Cristo se entregó por la iglesia, porque la amó, la ama y la seguirá amando. Nosotros tenemos que tener claro ese compromiso. ¿Por qué? Porque para Él fue importante morir por su iglesia. Yo soy iglesia y le pertenezco a Dios. Fíjese bien, yo no soy un grupo de comunión familiar, aunque voy a un grupo de comunión familiar. Soy iglesia. Y esto es importante porque entonces cuando yo entiendo que soy iglesia y que estoy dentro del templo, funcionando como cuerpo, haciendo todo lo que Él manda, obedeciéndole, estoy indicando que le pertenezco a Dios, que sirvo a Cristo, que los cargos o los privilegios, óigame bien, no son nada si no reconozco al Señor como mi Señor, mi amado, mi dueño, en todas las áreas de mi vida. Esto es importante hoy para nosotros. Yo no estoy por privilegios en el templo, ni por los privilegios soy iglesia. Soy iglesia porque ese es mi privilegio más grande. Por eso es que estoy como en la iglesia y dentro de la iglesia, en el templo, sirviendo, obedeciendo, amando, haciendo y sirviendo al Señor de todo corazón, porque mi privilegio más grande es ser iglesia. Cuando tú y yo empezamos a entender esto, nos damos cuenta que tengamos o no tengamos privilegios, somos un organismo viviente. Dentro del cuerpo, como vimos en la enseñanza pasada, tenemos una función y nuestra función es trabajar en beneficio del mismo cuerpo. Pero es importante que como organismo viviente no te distraigan los privilegios de tu verdadero privilegio. Tú eres iglesia y puedes servir al Señor en todo lugar, óyelo bien, pero bajo la obediencia y bajo las directrices que Dios nos ha establecido en su palabra. Por eso es importante. Las recomendaciones. En las recomendaciones tenemos una recomendación. Dice, como iglesia tenemos un compromiso con Dios. La pregunta es, ¿está comprometido usted con Dios? ¿Cómo sé que está comprometido con Dios? Porque le sirve y porque le obedece con amor. Las actitudes son muy importantes. Y cuando yo entiendo que soy iglesia,
No vengo solo para ser edificado, aunque voy a ser edificado. Vengo porque quiero servir a Dios y porque quiero obedecer a Dios con todo mi amor. Esto es muy importante. En esa recomendación usted debe comprometerse con Dios, y entonces le va a servir y a obedecer como Él espera que lo haga. En la evaluación tenemos 4 preguntas importantes. La primera de ellas tiene que ver con esto: la iglesia de Jesucristo está formada por el mundo, los maestros y los discípulos, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, el templo como estructura. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Definitivamente usted entendió que son iglesia los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta: ¿por qué está limitada nuestra identidad como iglesia? Porque se tiene un concepto muy equivocado, porque no actuamos como iglesia, por falta de identidad, porque nos limitan. No, la respuesta es porque se tiene un concepto equivocado de lo que es iglesia. Pregunta número 3: ¿a qué se le conoce como templo o casa de Dios en la Biblia? ¿A qué se le conoce como templo o casa de Dios en la Biblia? Fíjese bien: al tabernáculo, a la iglesia, al templo de Salomón. Fíjese, esta pregunta número 3 es importante que nosotros la respondamos correctamente. Fíjese bien: ¿a qué se le conoce como templo o casa de Dios en la Biblia? Al tabernáculo, a la iglesia, al templo de Salomón. ¿Cómo? ¿Qué somos nosotros? Dice la escritura que somos templo, pero templo ¿qué? Espiritual. Pregunta número 4: ¿quién es el fundamento en la vida de cada discípulo que es la iglesia? ¿La roca? ¿La principal piedra del ángulo? ¿La iglesia? ¿O Jesucristo, el Hijo de Dios viviente? Definitivamente el fundamento en la vida de cada discípulo que es iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Y la pregunta número 5, ya para terminar, dice: ¿cuál considera que es el máximo privilegio? ¿Predicar? ¿Ministrar a la alabanza? ¿Tocar o tomar un cargo en la congregación? ¿El que Jesús nos haya amado y se haya entregado por nosotros para constituirnos en su iglesia? ¿Cuál cree usted que es el máximo privilegio? Definitivamente el ser iglesia. Qué importante para nosotros es entender la diferencia de templo, iglesia, y qué importante es entender que Jesús vino a morir no por una estructura, sino por un organismo viviente que es su iglesia. Él no amó la estructura, Él amó el cuerpo, la iglesia. Se entregó por ella, dice las escrituras. Pero más importante todavía, tener claro el privilegio y los privilegios. Somos iglesia y ese es el privilegio máximo al cual nosotros podemos honrar a Dios y glorificar a Dios, porque nos ha hecho iglesia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se confunda con los privilegios. Su privilegio más grande es ser iglesia. Esto ha sido muy importante para mí poderlo desarrollar en esta hora, y agradezco a Dios que nos ha permitido ser discipulados
y ser edificados con la palabra del Señor. Yo le bendigo y lo espero la próxima